Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de la temporada, El llamado al avatar, almas voluntarias y nuestro origen cósmico. Como escucharon en el primer capítulo, muchos de estas almas voluntarias vienen encarnando aquí a la Tierra a través de lo que llaman una cápsula, una camilla o un huevo o cocún. También escuchamos un relato de una señora que durante la regresión, siendo una niña india, fue rescatada de una invasión a través de un túnel de luz que bajó del cielo y la llevó a otro lado, a otra dimensión. Como les había comentado en el primer capítulo, lo interesante de esta terapia es que siempre obtenemos dos perspectivas sobre los relatos. En la primera parte de la sesión experimentan la mera regresión, por lo tanto no recuerdan los detalles o no saben qué es lo que están haciendo ahí, qué significa lo que está pasando. Pero en la segunda parte, cuando contactamos al subconsciente y los registros, podemos consultar todos estos detalles y las razones por qué está ocurriendo todo eso. Ahora a continuación van a escuchar esta segunda parte de la misma señora, pero ya desde el punto de vista del subconsciente, donde nos puede explicar bien qué es lo que pasó exactamente durante esta, se podría llamar abducción o este rescate de esta antigua cultura que la llevó a un lugar en el espacio. Y la escena que vimos en la vida pasada donde la subieron en un túnel a un lugar que había muchos seres con las caras blancas y las túnicas y la metieron en una cápsula. ¿Qué es lo que vimos ahí? Seres de luz. ¿Pero eso eran las Pléyades o qué Sí. era? Okay. ¿Y cuál es la razón que le abrieron este tubo de luz en medio de esta persecución cuando estaban quemando la aldea y ella se había escondido porque parece que fue un rescate, ¿no? Siempre están ahí. Y en el momento que se subió por este rayo, ¿había muerto ella? No. No, la retiraron con cuerpo físico y todo. Sí. ¿Y qué era esta cápsula? Una nave plegaria. Entonces, esta pequeña cápsula era un vehículo. Sí. Ella solita dentro de esta cápsula que tenía muchas lucecitas y con esta se movió, viajó. Sí. Por eso decía que se deslizaba Sí. a la pared. O sea, ahí salió a volar a otro lado. Sí. ¿Y cuál era la base donde se encontraba la cápsula antes de que ella viajaba? ¿Qué era? Era una nave. Una nave más grande. Sí. Ok, y entonces ¿a dónde se dirigía esta pequeña cápsula? ¿A dónde la mandaron solita en su cápsula? Conocimiento. ¿A recoger más conocimiento? Sí. ¿Y de qué forma? ¿Cómo puede recoger más conocimiento estando acostada en una cápsula? Multiverso. ¿Cómo funciona? Experiencia. Pero las experiencias no las vive dentro de la cápsula, ¿o sí? Sin los ojos. Entonces se podría decir que está en un lugar como en un estado como de descanso y como que se ensueña en otro lugar para recolectar experiencias. Sí. Y se podría considerar otra encarnación mientras está en esta cápsula. Sí. Ok, y durante las encarnaciones en los lugares físicos, este cuerpo en la cápsula, ¿qué le sucede? Viaja. Ok, entonces está en constante movimiento también. Sí. Pero así solito o junto con la nodriza. Sola. ¿Y hay alguna guía, alguna dirección por donde viaja? ¿Hay algo que define la ruta de su viaje? No.
no hay ruta. Entonces, al momento que entra esta cápsula, nace en otro lugar. Multiversos, o sea, al mismo tiempo en muchos lugares, ¿es correcto? Sí, Y ahora está en su cuerpo humano, aquí en la Tierra, en el momento actual. Su cuerpo pleiadiano, ¿en dónde se encuentra? multiverso. En el multiverso, pero sigue en la cápsula. Sí, Y hay un momento en el cual ella despierta a esta cápsula de nuevo. sí. ¿Y luego qué sucede cuando sale de la cápsula? Sigue el aprendiz a otro nivel. Porque ella quiere saber cuántas vidas ha vivido aquí en la Tierra. Muchas. ¿Y cuál es la razón que encarnó en la Tierra? ¿Por qué? Por voluntad. ¿Y cuál fue su voluntad? ¿Cuál fue el deseo que la trajo aquí a la Tierra? Superar la humanidad, ayudar. ¿Ayudar en qué? Ayudarse a ella. ¿Y qué exactamente vino a trabajar en esta vida actual? Sus miedos. ¿Cuáles eran estos miedos? A todo. Entonces viene a trabajar los miedos, a superarlos. Siga su ser. Que siga su ser. Entonces estos seres de la nodriza que la pusieron en la cápsula siempre están con ella, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué era que recordaba este túnel de luz? Si de niña india nunca lo había visto, sintió pero mucha familiaridad a la hora que apareció. Porque ella sabe. ¿Porque ya conoce? Sí. Sí, se lo olvida, pero... Entonces ella es pleiadiana y su cuerpo pleiadiano está dentro de la cápsula viajando. Sí. Sin rumbo. Sí. Estos siguientes capítulos van a estar un poquito más cortos porque quiero entrar más en los detalles. Y en el siguiente audio van a escuchar otra regresión de un ser azul que nos está relatando, se está descubriendo en esta apariencia que tiene en un huevo en el espacio y también lleva mascotas en este espacio. Me percibo rara. ¿En qué sentido te percibes rara? ¿Del físico? Sí, soy azul. Mis pies son como grandes. Me estoy viendo. Ajá. ¿Traes ropa? No. ¿Tienes pies con dedos? Parecidos. Pero son grandes. Como largos. Son unas como piernas flacas. ¿Perdón? ¿Piernas flacas? Como piernas flacas. Largas. Son largas. Rodilludas. Mi tronco es como más pequeño. Creo que no tengo un sexo como tal. Tengo brazos largos. Y manos grandes. ¿Cuántos dedos flacas. tienes? No sé. Pero son largos. ¿Pero los puedes mover? Sí. Es una sensación rara, si me reconozco. Son 6 dedos. Ok, ¿y dónde te encuentras? Hay en el ambiente como medusas. ¿En el aire o en el agua? No sé, Estas medusas, ¿como de qué apariencia son? son como medusas. Pero Brillan, blancas, Ok, brillantes, blancas. transparentes. Sé que tengo unos ojos grandes, muy grandes. Ok, entonces estás en este ambiente y dices que hay varias de estas medusas. ¿Sí? Flotan. ¿Son muchos o los puedes No, contar? hay pocas. ¿Cómo de qué tamaño son comparados con tu cuerpo? Como el tamaño de mi cabeza. Y me imagino que es grande tu cabeza. Sí. ¿Tiene apariencia humana? ¿El cráneo está diferente? No, es más ancho, con unos ojos grandes. ¿Tiene cabello? No. Entonces ahí estás parada ahorita en tu cuerpo azul y están estas medusas del tamaño de tu cabeza flotando por ahí.
¿Qué más puedes reconocer en este ambiente? En realidad es oscuro. Pero son luminosos. Luces. Las medusas son luminosas. ¿Y las pequeñas luces son aparte? Sí, son parte de algo. ¿De algo como de un objeto? Sí, del lado izquierdo. Ajá, ¿a la altura del piso o arriba o dónde? No, medio. ¿Como flotando también? No, está en algo. Son parte de algo. ¿Pero de algo fijo que está ahí? Sí, pude ver un reflejo. Es un ojo. Es muy brilloso. En ese panel. ¿Eh? En algo me refleja un ojo. Ok, entonces es como un tipo, un sistema, como de botones, pantalla, algo así. El espacio es chiquito. Es como tengo la idea de que es como un huevo, pero como horizontal. Es pequeñito. Entonces las medusas están ahí contigo en este espacio. Sí. Ok. Son como perritos. ¿Tienen alguna función en este espacio? No, creo que no. ¿Vienen a ser como acompañantes? Sí. Como mascotitas. Ajá. Ok. Entonces tú te encuentras ahorita en un tipo nave, me imagino, de forma de huevo. Sí. Y ahí adelante de ti se refleja tu ojo. Ajá. ¿Estás en movimiento con tu nave? No, está fija. Está sobre algo. No sé si es una nave. No sé si es una casa. Sé que es mi espacio. El huevo. El huevo. Ajá. ¿Por qué estás ahí? Ve como algo muy grande. Estos huevitos son como pequeñas extensiones. ¿Es la nodriza? Sí. En cápsulas individuales. Sí. ¿Te desprendiste de esta cosa grande o no para llegar a donde estás ahorita encima de algo? Sí. ¿Te desprendiste? Sí. ¿Viajaste? Sí. Ok, ¿cuál es tu misión? Creo que es como descanso. Es como un espacio de descanso. Y ahora escucharán una historia un poquito diferente. Esta vez vamos a escuchar el relato de un pleiadiano, pero que se encuentra en un cuerpo de un niño en una vida pasada en los bosques olvidados o desaparecidos de Palestina. En esta regresión, él se está escapando con su hermana mayor en un caballo y se están adentrando en un bosque porque su aldea fue invadida, han descubierto su identidad y tienen que escaparse y rescatar un artefacto, un instrumento que es un aparato de comunicación con su origen cósmico, con las Pléyades. Entonces es muy interesante observar que no solamente vamos directamente a los orígenes en las regresiones, pero también podemos obtener acceso a las memorias del personaje dentro de la regresión de su origen cósmico. ¿De qué no pudo protegerlo? De su propia gente. Corría en peligro por la sangre que corre en sus venas. ¿Por qué? ¿Qué sangre traía? La gente vivía con la naturaleza, pero tenía máquinas muy poderosas. Bueno, y habló en un lenguaje que nunca utilizaban, ni entre ellos, pero sí lo conocían. O sea, solo ellos dos conocían el lenguaje. Algunas personas de su familia. Y le entregó una como tableta con inscripciones. Y le dijo que tenía que guardar eso y que se tenían que ir a otro lugar. ¿Que era como un tallado en piedra o cómo se veía la tableta? Como en un cristal. ¿Transparente? Como humeado. ¿Y cómo? Y ¿Puedes brillaban. describir un poquito más? Como un óvalo más o menos. Y adentro tenían las inscripciones y había una luz de adentro que pulsaba y se ven las letras. Pero solo cuando pulsa la luz, si no, no se ve nada. Sí.
Si no se ve como un cuarzo ahumado. Sí. Ok, en forma de huevito. Ajá. O óvalo. Sí, largo. Pero se prendía, cuando lo agarraba se prendía. Ok, pero si cabía en su mano, lo ponía. Sí. Entonces, ¿y le explicó? Y le dijo en esa lengua que lo guardara. ¿Qué lengua estaban hablando y de qué origen era esta piedra con las inscripciones? Es de la lengua del registro, la misma lengua del registro. Y la lengua del registro está como relacionada con algún planeta, una constelación cercana a la Tierra. Pleiades. Entonces eran descendientes pleiadianos porque tenían otro linaje, otra sangre, y cuando lo descubrieron la gente se comenzaron a levantar contra ellos, ¿es correcto? Una parte de la gente. Ah, ok. ¿Esta fue la razón por qué se lo llevó en el caballo negro al bosque? Sí. No solo parte de su familia también se levantó. Y por eso no lo podía proteger. No de la gente, sino de su familia. Entonces lo llevó a un bosque y le dijo que tenía que buscar un lugar para eso, para esconder esa tableta, esa óvalo. Y que tuviera confianza que vendría gente para abrir la tableta. Y vendría gente a que lo reconocería, a ayudarlo. Pero él, pues los bosques eran desconocidos. Pero sabía que se tenía que quedar porque sabía lo que estaba escrito en la tableta. Sí sabía. Ok. Pero también sabía que ya no iba a ver a su hermana en esa vida. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos dos más adelante? ¿Cómo se murieron? Ella murió poco después, cuando regresaba. Cuando regresaba ya habían tomado la ciudad y su caballo. Algo le hicieron a su caballo. Su caballo la trajo a ellos como un tipo de hechizo, porque el caballo había usado todas sus energías para lograr que saliéramos, pero ya de regreso ya no pudo más y la trajo a ellos, a un templo, y la sacrificaron. ¿Y él sobrevivió con la piel? ¿Sí logró salir? Sí, logró salir. ¿Y que se quedó en el planeta Tierra o se lo llevaron a otro lugar? No, se quedó ahí, en ese bosque. Okay. Escondió la piedra, hizo un templo en una cueva. Okay. Y ahí sigue escondido. Solamente le han abierto 3 veces para mandar un mensaje. Ok, entonces es como un aparato de comunicación con el origen, ¿es correcto? Sí. Ok, ahorita ya sabemos que vinieron de las Pléyades. ¿Cuál fue la misión? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Y qué es lo que tienen que transmitir a través de este óvalo? Tienen que conectar a la Tierra, construir una red, una máquina orgánica que funcione como antena. ¿Y es lo que siguen haciendo en la vida actual? Sí. ¿Es puro pleiadiano o viene mezclado con otras razas? Tiene un vínculo con Andrómeda. Entonces, ¿sería Pleiades Andrómeda? Sí, pero está muy arraigado a la Tierra. Pudo haber regresado, pero decidió quedarse en la Tierra. Dicen que es como un bosque que ya no existe, pero ¿nos pueden decir como más o menos qué época, cultura, civilización era esta, donde ocurrió todo eso? Es en los bosques desaparecidos de Palestina. ¿Cuál sería su linaje espiritual? Porque siente una conexión con los Mohawks, ya sabemos que tienen descendencia pleiadiana y de Andrómeda. El clan de la tortuga. ¿La tortuga a qué se refiere? ¿Qué representa? A los indios de Norteamérica, la isla de la tortuga. Esa es su tierra, la tortuga. Son los que vienen a ayudar a la tierra. Sí, guardianes de la tierra. Entonces,
Sí, son todos los que escucharon el llamado. Sí. En este audio escucharon cómo se mencionó el lenguaje del registro. He tenido muchas regresiones donde las personas hablan en otras lenguas, lenguas antiguas o lenguas extraterrestres, que obviamente no entiendo. Lo bueno es que en la parte del subconsciente puedo consultar cuál fue el mensaje. Y para que ustedes tengan una idea cómo se escuchan estas lenguas, me despido por hoy con un mensaje de las Pleiades en su lenguaje original. Hasta pronto. Ixo maktolo masho. Ixto. Ma solo nasho. Ux camp tulum kashotro. Fasun kiava tremo. Ian so. O maktia shuatena vash. Yam. Ixayot somaya. Hino fotxerebaya. Hens omadavashotma. Ax oshut minasva. Introbaktiava no mashot ktiabaktiava. Entrukukt miakti on tvashtiakti. Ask Station in Afastia en Urtia Askiavati Truxianorti Afsias den Orch und Urtiab en Ashtonumach. Iskina vajastu ensti vaitlemeste insovktonumai haisutsia entroisia mgotsi uštini vaitara Pustinam Oishetsievo in Haisiatvoa en Potrimusoa Aisofastria Innovate Sohoroma Ontrovakti Hospa Mas Om Hasva Silama Fuskio ¿Cuál es el mensaje? ¿Lo sabrá ella? Libertad. El amor y la libertad. ¿Qué es lo que le separa del amor y la libertad? Nada. Nada.